Buenas, mi nombre es Ernesto Génova, soy de Ingeniería de Alimentos, segundo periodo, sección B, y en esta exposición hablaremos del punto central de la estática. A su vez, también hablaremos sobre el centro de gravedad, sobre el equilibrio, sobre las fuerzas recuperadoras, sobre el movimiento armónico y sobre el centro de oscilación. Para empezar con el tema de la estática, podemos hablar del centro de gravedad. Como sabemos, en las anteriores exposiciones, hablamos sobre el centro de gravedad y que es el punto medio donde, digamos, la masa se distribuye equitativamente, es decir, que puede estar en un balance o un equilibrio perpetuo en el sentido de su misma estructura. Por ejemplo, tomaremos ejemplo, esto que se toma en cuenta el punto. Tenemos en cuenta que esto es una superficie plana en el sentido y es rectangular en lo que coste. Así que aquí hay un centro de masa ya que la superficie se mantiene. Las perturbaciones del mismo hilo haciendo un péndulo, digamos que hace desvariar su propio peso, pero a su vez podemos ver que el centro de masa está encontrado acá, tanto con la tinta como en el espacio vacío. Así que podemos concluir que el centro de gravedad es ese punto en donde la masa está equitativa con su misma distribución. Así que, prosiguiendo, podemos tener el equilibrio, que como sabemos es la distribución de estos pesos en una superficie. Cuando hablamos de un equilibrio de un cuerpo rígido, mayormente nos referimos a un cuerpo estático. Vamos a suponer con esta silla. Esta silla está puesta en una superficie sólida y no tiene movimiento. Así que tenemos un equilibrio estático, ya que la silla, aunque se tambalea por algunos, digamos, defectos en la misma pata, sin nada que la perturbe, la silla no se moverá. Así que tenemos en cuenta que su fuerza es igual a cero, ya que está estático. Pero ¿qué pasa si tenemos un equilibrio dinámico? Que depende de la fuerza, digamos, será igual a su masa. Así que si yo muevo esto, tenemos un equilibrio dinámico. Si en cambio, vamos a suponer, tenemos el lapicero y lo ponemos en la recta, va a ir bajando por, por la misma, por el mismo peso y la gravedad que contiene. Como sabemos, la gravedad es lo que nos mantiene, digamos, parados en el suelo. También, como lo sabemos, por la misma inercia es lo que nos mantiene a raya digamos, en cambio de la velocidad del mismo planeta, que hablaremos más tarde. Así que tenemos en cuenta que el equilibrio dinámico es todo equilibrio que se mantiene en el movimiento. Digamos que si estamos corriendo o una pelota va en bajada, digamos que la pelota no va a haber desviaciones, su centro de masa será igual, así que puede mantener, digamos, la fuerza constante a base de su masa. En cambio, un cuerpo, nosotros podemos mover de un lado para otro, pero nuestro centro de masa es igual, aunque una parte de nuestro cuerpo esté más adelante que otra, ya que, como sabemos, nosotros somos un ser simétrico. A veces tenemos ciertas dificultades y un lado puede tener más masa que el otro, pero aún así, a la hora de caminar, nuestro centro de masa se mantiene, ya que no hay, digamos, una perturbación mayor. En cambio, podemos también hablar sobre el equilibrio mecánico, que como sabemos, el equilibrio mecánico viene del dinámico, es decir, si se emplea alguna fuerza, esta será equivalente
digamos, a la masa. Así que con el equilibrio mecánico se emplea esto al pie de la letra. En este caso, por la misma potencia. Como sabemos, la potencia es trabajo igual a tiempo. Como sabemos, el trabajo es distancia más, digamos, fuerza o la misma masa. Como sabemos, si empujamos un objeto, estamos haciendo trabajo. Es un movimiento y una distancia. Estamos tanto empleando una fuerza en cantidad de masa a una distancia, digamos, menor, porque no lo movimos en una distancia corta. Así que en resumen, si en un balancín, creo que se llama un balancín, sí, se emplea una potencia en ella, en el otro lado, tomando en cuenta que es una piedra, vamos a suponer que esta piedra pese 25 kilogramos. Así que si empleamos una fuerza mayor que 25, la levantaremos. Pero si empleamos una fuerza de 25 y lo mantenemos por un tiempo, de vez que la piedra se queda así, o al menos así por un poco de fuerza, o así si sobrepasamos la fuerza, se quedaría en un balance o en equilibrio, ya que el soporte lo mantendría o ayudaría a este balance. Como sabemos, la piedra implica una resistencia en cuestión de su peso y la misma gravedad que ejerce, mientras que nosotros, hablando de la misma potencia, empleamos la fuerza para levantarla. Así que si empleamos una potencia que iguale al peso del objeto que está al otro lado, podemos tener un equilibrio mecánico. Igualmente, esto se ve con las poleas. Como sabemos, las poleas son estructuras de metal en forma de rueda que ayudan a levantar ciertos objetos difíciles, digamos, en cuestión de una persona o de varias. Así que se colocan cadenas o sogas para levantarla. En este caso, se hace, digamos, caso a la potencia, así que empleamos la fuerza por un tiempo estimado y subimos. Mientras sube, se puede mantener. Si empleamos una misma potencia para que la altura de este objeto se mantenga al aire, tendríamos un equilibrio mecánico, ya que estamos empleando la misma potencia y no estamos dejando que la misma gravedad haga su equilibrio dinámico en cuestión del mismo terreno. Prosiguiendo con la fuerza restauradora, vamos a mover esto para tener más visibilidad. La fuerza restauradora es aquella fuerza que, aunque un objeto sea excitado en el sentido de que se emplea alguna fuerza o alguna energía sobre él, aún así este objeto regresaría a su punto inicial. En estos casos se puede ver el resorte. El resorte, como sabemos, tiene un punto inicial, pero si este resorte es estirado, una fuerza lo atraerá hasta un punto que sea, digamos, normal o atribuyente al mismo. Bueno, en el sentido del resorte podemos tomar en cuenta el trampolín. Como sabemos, los resortes vienen ajustados. Con el trampolín se implica una fuerza externa para que esté, digamos, excitado, para que se abre y tenga una fuerza, digamos, de elasticidad. Cuando en el trampolín
hace el esfuerzo para saltar, el resorte se abre más, pero regresa a un punto de estabilidad. Esta estabilidad es por el mismo equilibrio para mantener una superficie o masa estable. Si, digamos, ponemos un objeto en un resorte, digamos, frágil, no tan duro, el objeto no tan pesado bajará y va a subir de nuevo, bajará por la misma gravedad y subirá por el resorte, haciendo caso a una fuerza restauradora. Hablando sobre el movimiento armónico simple, podemos tener en cuenta que esto es el mismo principio que la fuerza restauradora, pero en este caso hace alusión al movimiento de un objeto que regresa a su fase inicial en cuestión de un tiempo asignado. Digamos que, como sabemos, tenemos la masa del objeto más la distancia más, digamos, la elongación, que es la distorsión en el comportamiento de este objeto, más el tiempo con, digamos, esta constante positiva. En este caso tenemos m por distancia a la segunda potencia más la elongación sobre distancia y tiempo a la segunda potencia igual a constante negativa con su elongación. En resumen, esto sería en cierto caso una explicación de que un objeto digamos en su fase excitada siempre regresará a su punto inicial, aunque sea el tiempo, aunque sea el peso. Si este tiene un peso variable y soportable para esta fuerza restauradora, siempre regresará a su inicio, ya que si esto sobrepasa digamos, la fuerza restauradora, simplemente el resorte bajará, pero nunca subirá o se restaurará, ya que el peso sería, digamos, insoportable para su mismo cuerpo. También podemos tener en cuenta la órbita. Como sabemos, el planeta Tierra o los otros planetas giramos alrededor del Sol. Así que nosotros tenemos un movimiento armónico simple, ya que nuestro movimiento, aunque siempre esté en punto distante, por ejemplo, tenemos aquí el 1 que está en la cima, el 2 que está llegando digamos, al medio de su cuerpo, que sería ya el 3 que se está desplazando más para llegar otra vez al inicio, y el 4 que está, digamos, a un cuarto de camino. En este ejemplo hace alusión que un objeto con órbita siempre regresará a su inicio y dará otro recorrido. En este caso podemos tomar en cuenta un circuito de carrera. Los objetos, aunque este es más para elección, giran alrededor de un cuerpo a una velocidad constante. Esto igual pasa con las órbitas. Un planeta gira a una velocidad constante, rota por sí mismo y a su vez pasa por diferentes fases que en cuestión de vueltas será la misma. Esto lo podemos ver igualmente con la Luna. La Luna gira alrededor de su mismo eje y por cuestión de la posición del Sol tendremos diferentes fases lunares. Así que podemos tomar en cuenta este movimiento armónico y podemos aclarar con el movimiento de la Luna y su misma rotación. Esa rotación en momentos constantes en su misma órbita dará, digamos, una similitud en vueltas posteriores. Prosiguiendo y terminando, el centro de oscilación, como su misma palabra dice, oscilación es
viene de oscilar. Oscilar, digamos que es un movimiento independiente y constante que se da cuando se suelta un cuerpo que tiende a otro. En este caso es este péndulo que se me sale. Vamos a amarrarlo de nuevo para tener otra vez como base. Y mientras que estoy amarrándolo voy explicando. Como sabemos, un péndulo es un objeto que oscila de un lado a otro constantemente en una velocidad, pero esta baja ya sea por la misma cuestión de la gravedad. Digamos que este objeto se mantendrá en movimiento hasta que su misma energía se acabe. Como sabemos, los péndulos tienen un punto de quiebre, que es cuando su misma fuerza evita que pueda rodar de nuevo. Por ejemplo, si ruedo, vamos a equilibrarlo, tener un punto. Si yo hago esto, va a oscilar de un lado a otro, teniendo en cuenta un mismo péndulo. Como el objeto es más alargado que una pelota, va a oscilar pocamente, pero llegará a un punto en el que quede estático. Esto es porque la energía de su mismo cuerpo ya perdió toda capacidad en él, así que se rinde en la misma gravedad, como estando en un equilibrio estático, aunque como sabemos estuvo en un equilibrio dinámico en base a su mismo peso y a base a la misma gravedad, ya que el centro de oscilación es este punto o ángulo que tiene el péndulo para concentrar su peso al balancearse. Digamos que si aquí queda su centro de oscilación, este sería el punto, así que si regresa sería el mismo. Así que el centro de oscilación es el punto de un péndulo que hace que la energía pueda disminuir o mantenerse mientras que este oscila bajo su mismo eje. Teniendo en cuenta la fórmula, que es una variante de la ley de Newton sobre el movimiento, en especial la segunda, que indica que un objeto en inercia, en ese sentido, sin ningún movimiento, solamente será modificado si se emplea una fuerza. Por ejemplo, nosotros estamos empleando una fuerza y estamos transmitiendo una energía potencial y dinámica a ese cuerpo para que se mueva. Así que tenemos en cuenta que sería tiempo igual a 2pi con la raíz cuadrada de la... Esto sería una acortación de la distancia recorrida dividida por el peso propio. En estos casos tiene varios nombres, pero vamos a llamarlo como distancia acortada. Digamos que, como sabemos, el objeto va a oscilar y poco a poco se va a detener, ya que esta distancia recorrida se va a dividir por el mismo peso del objeto, y esto determinará el tiempo de oscilación de ese objeto bajo su mismo eje. Así que tomaríamos en cuenta el centro de gravedad, el equilibrio de un cuerpo mayormente rígido que está constantemente en una estática y en un equilibrio dinámico. No podemos decir que está en un equilibrio mecánico, ya que la única potencia que se emplea en estos casos es cuando se excita para moverlo, pero a partir de eso no contaría. A su vez tenemos una fuerza restauradora que implica que el péndulo va a regresar a su zona de origen. Mayormente estos péndulos son péndulos especiales que ejercen una presión en su mismo objeto para que regrese a su posición. Aunque podemos tener en cuenta que el movimiento armónico de una oscilación dependería más
su movimiento. Digamos que hay péndulos compuestos de más de dos ejes en el que se mueve. En estos casos, si se midiera la distancia o el recorrido de estos ejes, se podría ver una constancia o un equilibrio entre ellos, ya que su misma masa equilibraría el peso del contrario y a su vez ayudaría al recorrido de su oscilación. Muchas gracias.